Bueno, increíble, en primicia. El gran Cristian, poeta, autor, persona maravillosa. ¿Qué tal, Cristian? Buena, Corri, encantado de aquí de estar en este espacio. Qué bien, tío, qué bien, qué gusto poder traerte y poder ver la opinión tuya que seguro que será admirable. Lo ¿Qué te iba a decir, intentaremos. Cristian? Para que la gente que no te conoce en YouTube, que te vea, preséntate, una presentación, dónde te pueden ver, qué tienes entre manos que ofrecer, dónde te lo pueden comprar, todo eso. Pues bueno, me llamo Cristian Tavira, soy un autor murciano, bueno, concretamente de la localidad de Ricote. Tengo 24 años ahora mismo, soy del 98. Y bueno, soy periodista, principalmente me dedico al periodismo cultural, a reseñas de libros, a las entrevistas y demás. Y luego también tengo mi faceta de autor, principalmente de poesía. Bueno, tres libros y uno colaborativo publicados. Tengo Última Bala, que salió en el año 2018 perdón, 2016 por parte de la FEU Urbesía, una editorial murciana. Luego, en el año 2018, saqué Canto de Carrado, que salió por la editorial sevillana Ediciones en Unida. En 2020 salió este que sí que tengo aquí, que es Apuntes para un futuro caos, que salió en la editorial por Ediciones. Y luego, el año pasado, en 2020, en 2021, saqué un pequeño libro colaborativo junto a Félix Pergar, que también ha estado aquí en este espacio, poeta y amigo también, que es El silencio de Dios, que salió en Ediciones de Humo. Uy. Y bueno, es un librito ahí que hicimos donde vimos nuestra visión bueno, de Dios o de la divinidad, valga la redundancia. Y bueno, se me puede encontrar en Instagram como cris.nieto98 y ahí principalmente pues pueden leer mis textos, subo algunas vez fotos también cuando, cuando puedo. Y sí, bueno, ahí se puede contar de momento. Muy bien. Pues entonces, carrera extensa, literaria y lo que viene. Sí, desde hace ya varios años. O sea, bueno, de hecho yo ya empezaba a escribir antes cuando era pequeño, hacía relatos, hacía narrativa. Pero bueno, descubrí luego la poesía y de momento me ha sentado ahí. Si bien es cierto que ahora también estoy escribiendo nuevos relatos de terror, por ejemplo, que es algo que me gusta mucho. Qué Pues guay. bueno, así, ahí seguimos aún en la carretera. Y que no pare. Sí, 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 exacto. Bueno, Cristian, pues empezamos entonces con el bloque de las preguntas. ¿Preparado? Venga, Sí. bloque sociedad. Cristian, vamos a por la primera pregunta. ¿Qué te viene a la mente cuando te digo la palabra sociedad? Me viene a la mente un panel de abejas, porque al fin y al cabo funcionan parecidas a nosotros, en el sentido de que tienen su abeja reina, tienen su obrero. Así Totalmente. que me viene a la mente el panal de abejas o también el rebaño, por si queremos también llevarlo a algo un poco más Social, conocido. ¿no? Eso es lo que se me viene a la mente, principalmente. ¿Cómo piensas que es bueno contribuir a la sociedad, Cristian? Dando la mejor versión de nosotros mismos. O sea, al final como humanos sabemos lo que tenemos que hacer, o la gran mayoría, no todo el mundo, porque también hay psicópatas y hay gente así, pero en principio sabemos que lo que debemos de hacer como sociedad, o que no hay que matar, no hay que robar, ¿no? O sea, sabemos lo que hay que hacer y al final dar esa versión que nosotros podamos de nosotros mismos, ayudar también al prójimo, colaborar en lo que podamos, o sea, ese tipo de cosas que al final nos engrandecen como personas, nos hacen más personas más bondadosas. Eso es lo que el granito de arena que cada uno puede poner. Entonces, poner un poco de sí, amor, ¿no? Poner lo mejor de sí, partiendo del amor, Sí, ¿no? sí, dar al final también nuestra mejor versión, o sea, cada uno en lo que puede ayudar a cada persona, al vecino, o sea, al final es eso. O sea, lo que mejor le podemos ofrecer a la sociedad es eso, el ser la mejor versión de nosotros mismos y ayudar en todo lo que se pueda. Sí, no una sociedad fragmentada, ¿no? Que cada uno va a lo suyo. No, bueno, a ver, porque realmente al final convivimos y uno al final se rige por las normas de la sociedad. Entonces al final tampoco no vivimos en una cueva. O sea, al final tenemos que socializar, tenemos que
hablar con el vecino, tenemos que ir al mercado, comprar, o sea, debemos de al final de socializar con el resto de personas, así que la fragmentación no nos viene para nada bien. ¿Te sientes parte de la sociedad, Cristian? Yo creo que sí, o me gusta a mí pensar que sí. O sea, al final yo o sea, me siento al final como autor, luego mi faceta periodística, o sea, que yo no me siento tampoco un outsider, ¿no? O alguien fuera de tiesto. Yo intento estar dentro de la sociedad y tampoco siento, o sea, otras cosas es que al final tengamos nuestras consignas o tengamos al final nuestras ideas y esas ideas luego, pues a la hora de decirlas en sociedad, pues sean más o menos vistas, pero ese hecho tampoco te excluye a ti, al final como persona, considero yo. Así que yo sí que me siento, al menos yo como persona, sí que me siento dentro de la ¿Y sociedad. qué es la sociedad? ¿Es algo un término que se le puede poner, algo que existe? Eh, ¿Cómo se denomina para ti la sociedad? Es decir, porque yo a lo mejor me puedo ir a bosque y soy parte de la sociedad o no. ¿Sabes lo que te digo? Hombre, sí, en principio sí, pero al fin y al cabo, bueno, es algo que al final hemos creado nosotros como seres humanos desde los primeros homínidos y ya las primeras sociedades, luego ya las primeras civilizaciones, las primigenias más arcaicas, y luego ya los griegos y todo eso. O sea que al final, si nos vamos al histórico, sí, y al final se crean una serie de reglas y de normas, pues bueno, para que al final, si el vecino antes te robaba la lechuga, que no fuera a su casa y a darle con la azada y matarlo de una azada en la cabeza. O sea, al final se rigen una serie de normas y de conductas que al final esa Sí. sociedad la hemos creado nosotros como seres humanos. Pero al final, claro que cada uno puede irse al final a la sierra y vivir y... Hombre, No, si no, es capaz claro. también de autogestionarse, perfectamente también, claro, sí. Qué bueno. ¿Qué le dirías a la gente en general sobre la vida? Así, a breve Eh, modo de lo que... Sobre la vida, le diría que se intente al final buscar las cosas buenas. Yo, en mi caso, eh, al vivir en un pueblo y tener familiares que han muerto por suicidio, sé lo chungo, o he visto lo chungo que es no encontrar la salida. Yo muchas veces también he estado con psiquiatras, con psicólogos, he hablado mucho del tema. Lo trato también desde el punto de vista de mi poesía. E intento, o sea, el hecho de que yo muchas veces sé que hago una poesía oscura, muchas veces sé que hay gente que me dice, bueno, pero si luego eres una persona optimista y que te ríes y que haces cosas ya, pero la poesía al final es una cosa y al final es como uno intenta al final hablarle poéticamente al mundo. Pero luego a mí sí que me gusta dar consejos de que la gente vea el lado bueno, de que no se dejen llevar al final por lo malo y por lo triste, que aunque esto sí que es una idea muy cristiana de la vida, se puede decir, pero sí que hay que agradecer el hecho de que aún sigamos aquí y de que aún estemos con la gente a la que amamos. eh, vamos a ver, porque está el Cristian que escribe eso que la gente luego, es decir, está Cristian poeta que saca eso que luego que no es poeta no lo saca, ¿no? Se puede hablar así. Sí, pero porque desde el punto de vista de poesía, como también me gusta mucho usar cosas como el surrealismo, lo oscuro, o sea, al fin y al cabo, el problema que también tiene la poesía, y eso me ha pasado, hay gente que una vez hubo un señor que me comentó en Instagram, que lo terminé bloqueando, y me dice, bueno, pues Joder, escribe esas cosas, mátate. Es que no va así la cosa, o sea, lo que yo muchas veces no entiendo es por qué a la poesía le claro, recriminamos cosas que a otras ramas del arte no se las recriminamos. Me refiero, uno cuando ve una película sobre un hombre que está asqueado de la sociedad y que mata gente, nadie le habla al director o a la gente que trabaja en la película para decirle, oye, ¿por qué pensáis así de la vida? No, no, es arte. No es porque opina así de la vida. O cuando alguna vez totalmente. ve una película sobre fantasmas, no es porque el director no tiene por qué ver un fantasma en su vida. Para nada. Yo, por ejemplo, también escribo mucho sobre fantasmas y cosas así. Yo no he visto nada de eso en mi vida. Pero otra cosa que me gusta usar es el surrealismo, lo oscuro, como forma de un mundo que a mí me gusta crear en torno a la poesía, pero evidentemente forma parte del arte. No quiero que la gente lo vea como, como que yo veo nada de eso, ni como que yo soy así, sino al fin y al cabo una forma más de hacer arte y ya está. O sea, eso al final forma parte del inconsciente, claro. Sí, sí, es admirable. A mí me encanta tu poesía, Cristian. Tengo tu último, bueno, el antepenúltimo, ¿no? El de reloj.
Sí, apuntes para un futuro, claro. Bestial, ¿no? Y me gusta la poesía. Pues yo también escribo. Antes no, pero ahora sí. Y sí es verdad, y yo no soy así, tú lo sabes, ¿sabes? Pero la poesía, tío, te da eso, ¿no? Que cuando escribes, eh, yo lo que siento es libertad. No sé si tú lo sentirás así cuando sacas todo eso. La libertad que te da, ¿no? Sí, claro, porque al fin y al cabo también es un grito interior, o sea, un grito interior que a veces nos callamos, porque yo, por ejemplo, también cada vez que he hecho también poesía social, o sea, evidentemente, la poesía social es una cosa y otra cosa es lo que hagamos nosotros también al final Claro. como individuos. O sea, uno al final habla sobre los mendigos, pero siempre que tú veas a un mendigo por la calle no le vas a dar un billete de 200 euros. Ojalá poder llegar a ese tipo de cosas, pero no, o sea, al final intentamos plasmar una serie de ideas que muchas veces pues no podemos cumplirla al final al 100%. Claro que yo, por ejemplo, en los poemas puedo hablar del problema que supone el machismo. Ojalá yo pudiera, yo como individuo, poder hacer todas las acciones posibles para erradicar eso, pero no puedo. Entonces, al final de la poesía, plasmamos una serie de ideas, de cosas que están al final dentro y que quedan ahí, quedan plasmadas ahí en el papel. Qué bueno, tío. Qué bueno. ¿Tú ves de valor la sociedad, Cristian? ¿A la Que se actual le dé valor, sociedad? ¿verdad? Sí, sí, la ves de valor la actual sociedad. Sí, a ver, con sus cosas sí que creo que hemos mejorado. A ver, en muchas cosas, en otras igual no tanto, o ser más lento. Pero yo sí que le veo valor como algo aún en bruto, aún o sea, que aún se le puede pulir mucho más. O sea, evidentemente hemos mejorado en cuanto ya lo he dicho antes, pues, en que ya no le da al vecino lo que le ha en la cabeza o ya no se ajusticia a gente en las plazas, se ajusticia a la gente en Twitter. Dejémoslo ahí en que la justicia ahora mismo se lleva de otra forma. Pero sí que hemos mejorado bastante. Ya ahora en sí, al menos vivimos en un país en el que gran parte de los derechos se amparan, tanto la persona que tiene una sexualidad tipo bueno, bisexual, homosexual, eh, transexual, ya lo puede llevar con una mayor libertad o debería de poder llevarlo con una mayor libertad. Al final son cosas que como sociedad hemos mejorado. Eso por supuesto. Y aún nos falta muchísimo para llegar a un punto en el que nos podamos sentir orgullosos del lugar en el que estamos y del lugar que le podemos dejar a la gente que viene detrás de nosotros. Qué bueno, tío. Y hablando de la sociedad, en el tema poético, ¿cómo ves que avanza la poesía? Bueno, la poesía me parece que de los últimos años para acá cada vez más voces nuevas. De hecho, en los premios se están dando, pues bueno, hace poco, por ejemplo, a Jesús Pacheco, de aquí de Murcia, a María Sánchez Saorín también, o a Ana Cerezuela. O sea, a cada vez más voces que yo creo que están haciendo cosas muy interesantes y que al final no son, como decía Chuck Palahniuk en el Club de la Lucha, que no son copias de una copia, de otra copia, de otra copia, que parece que es lo que se ha convertido mucho de la poesía, que digamos, la que más vende, que siempre parece que es toda una copia, que a veces unos poemarios son todos iguales. Entonces creo que cada vez hay más voces interesantes. No sé si son las voces más invisibles, porque sí que es cierto, esto lo he hablado muchas veces con muchos poetas, que al final a la persona random que va a una librería muchas veces no llegamos, las voces que intentamos hacer cosas diferentes no llegamos. Prefiero, tú puedes llegar a la gente que te sigue en redes sociales, pero a la persona de 50, 60 años que va a una librería y se compra lo que ven las novedades, no llegamos. Y eso al final creo que sí que es una cosa que debería de ir mejorando, el tema de las distribuciones, eso también es cosa de distribuidoras, de librerías, que las propias librerías y las editoriales se coordinen mucho mejor. Pero el poder llegar al final a toda la gente que tiene que ver esa voz es interesante. Claro, tío, la innovación. La innovación, ¿tú crees que no le dan el valor que le tienen que dar, ¿no? Lo fuera, lo que se sale fuera de lo común. Sí, claro, al final es eso, que Claro. sí que es cierto que al final quedamos como para un público muy nicho Ujú. y que sí que quiere leer un tipo de poesía en particular. Yo, por ejemplo, yo sé que cuando yo antes escribía pues, de otros temas, tipo el desamor y demás, sé que llegaba a un tipo de público y sé que mucha gente no le gusta este tipo de poesía que yo ahora mismo hago. Y sinceramente me da igual. O sea, yo, como artista no me quiero rebajar a lo que Sí, diga sí, el sí. público. O No, sea, lo veo de hecho un error. O sea, el que lo haga todo para la gente lo veo bien,
pero yo no lo haría. O sea, yo al fin y al cabo yo hago lo que a mí me gusta y sé que lo que a mí me gusta o el tipo de poesía que hago, sé que llega a un cierto tipo de gente. Así que como yo tengo además la teoría de que mínimo un poeta siempre va a tener un lector, mínimo siempre va a tener a una persona que tu poesía esté en el formato en el que esté la va a valorar, con eso ya sirve. O sea, con que ya haya una persona mínima a la que le gusta lo que estás haciendo en ese momento, con eso es suficiente. Al fin y al cabo sabes que tu grito no es en el desierto, al fin y al cabo sabes que al menos una persona te está escuchando. Joder, qué buena frase esa. Qué bueno, tío. ¿Cómo sería una sociedad ideal según Cristian? Pues como he dicho, más pulida. O sea, ya he llegado a un punto en el que los derechos sociales ya se den ya por sentado, ya quede ya en la cabeza de toda la gente que no se tiene que insultar a nadie por su condición sexual, ni que no, o sea, la justicia tiene que funcionar al final de una forma mucho más efectiva, de que erradicar los crímenes machistas, o sea, que llegamos al final a un punto en el que, como he dicho antes, estamos orgullosos como sociedad. Se puede decir ya que hemos llegado, al final, todo esto al final es un... sería una sociedad muy perfecta, ¿no? O sea, evidentemente ya sé ya que es imposible, por otra parte. Pero sí que para mí esa idea de sociedad en el que todo funcione como deba de funcionar, bien y correctamente, donde cosas como la igualdad, los derechos sociales se den de la mano, sería lo ideal. Qué bueno, tío. Y ya para cerrar este bloque, un mensaje para cerrar el bloque sociedad, a la gente que te vea. Como resumen de todo lo que he dicho antes, el que la gente dé la mejor versión de sí mismo, que sean lo más buenos posibles, en el sentido de que porque hay que serlo, no porque uno sienta que la sociedad se lo exige o que hay unos ciertos cánones sociales, no, porque sencillamente porque hay que serlo. Al final uno trabaje junto a la sociedad en hacer el mundo que realmente queremos dejar a los que vengan detrás de nosotros. ¡Ole! ¡Grande! Cristian, cerramos este bloque. Vale, a ver. A ver qué cojo yo aquí. Y nos vamos a preparar para el segundo bloque. Bloque caliente. Bloque política. ¿Qué te viene a la mente cuando digo la palabra política, Cristian? Eh, pues la política me viene a la mente una mentira, digamos una mentira. O sea, porque y creo que esto también, voy aquí también a retomar creo que las palabras, si no me equivoco también, que fueron de Félix, de mientras la política de los pueblos, que sí que podemos denominar, o de los barrios, que sí que se lleva de otra forma, una forma, digamos, mejor incluso, donde sí que se trabaja por el ciudadano, o en muchos pueblos sí que se intenta trabajar por los ciudadanos y tenerlos contentos. La política, digamos, de arriba, en general, al menos de todos los años, la soportamos y la soportamos al final como la gran mentira, como la gran mentira que es. ¿Crees que merece la pena seguir apostando por la actual política? Sí, no, o sea, porque, o sea, yo antes que estaba hablando del tema ese de los derechos sociales, creo que por parte de la política actual, al menos de la Unión Europea y de Occidente y sobre todo también de este país, creo que se está llegando a muchos avances muy, muy interesantes. Y como he dicho también antes, creo que hay que llegar a muchas más cosas así. Entonces, seguir con ese modelo de ayudar al que lo necesita, de eso, solo si es sí, cosas así, llegar al final a todo ese tipo de términos, sí que me parecen muy interesantes y que deben de ir a mejor. Tener un mayor control también, evidentemente, de las puertas giratorias, de que pasen, o sea, de corrupción, ese tipo de cosas. Llevarlo todo eso con mucho tiento y erradicarlo lo máximo posible. Entonces, por una parte, sí que me gusta la política que se está manteniendo en Occidente para ciertas cosas sociales, pero evidentemente también creo que hace falta pulir muchísimas cosas, al igual que como con la sociedad, para que se quede una política que realmente nos merecemos como ciudadanos.
Qué bueno, tío. Siempre hay que trabajar cosillas. Sí, al fin y al cabo así, porque en la política al final vemos mucho eso de, bueno, en Francia lo hemos visto mucho, que sí que hay gente que quiere hacer cosas sociales, como por ejemplo ese que se presentó, creo que era Mélenchon, ¿no? Y que al final, muchas veces, al final la gente se deja llevar por otro tipo de partidos, se deja llevar por otro tipo de ideas políticas y eso, bueno, al final peligramos bastante como sociedad con cierto tipo de ideas políticas. Ya está ahí Qué yo. bueno. Genial. Si fueras presidente, ¿qué cosas esenciales harías por el pueblo? Lo primero, mantener y mejorar los pilares fundamentales, o sea, por supuesto la educación, por supuesto la Mm, sanidad, ahora tan cacareada la sociedad últimamente, en estos últimos días y tan vilipendiada por muchos grupos políticos y por muchas instituciones y por muchos lugares. Mantener esos pilares, mejorarlos todo lo que se pudiera económicamente, la infraestructura, poner más médicos, más profesores, ampliar todo eso. Luego también la cultura, que yo también, evidentemente, lo considero también uno de los pilares fundamentales. Y, y por supuesto, llegar al final a ese estado que la gente considera lo mejor, al menos la gran mayoría, porque evidentemente va a tener siempre a gente en contra. A gente que, aunque haga una cosa bien, te va a criticar solo por pertenecer a un grupo político o por ser quien eres, o los orígenes que hayas tenido y demás. Pero al final tenemos que llegar a un punto en el cual los ciudadanos, sencillamente, apoyemos al final ese tipo de pilares. Yo, por ejemplo, ayer vi como en Twitter, Pedro Almodóvar, por ejemplo, el director de cine, se unió a la manifestación que había en Madrid en apoyo a la sanidad pública. Y entonces hubo gente que sacó el tema de que él es una persona que alguna vez ha ido a clínicas privadas de Madrid. Y realmente yo cuando lo veía pensaba, ¿y qué? O sea, es que tenemos que llegar a ese punto en el que incluso el que se lo puede permitir y que se permite ese lujo de poder ir a lo privado, apoye lo público. Eso es maravilloso. O sea, es maravilloso el momento en el que una persona que se puede permitir lo privado y al final saltarse cola y demás, dicen, joder, pero es que quiero que mis conciudadanos estén lo mejor posible, aunque yo no tire de ese tipo de cosas. O sea, eso es maravilloso. Entonces, al final, como presidente también potenciaría al final ese tipo de cosas, que todo el mundo se dé cuenta de lo importante que es apoyar lo público, independientemente del patrimonio privado de uno. claro, lo público es, sobre todo la educación, la sanidad, ¿no? Los pilares base. Sí. ¿Es necesaria la política? Es necesario hacer política. Eso sí, hacer política al final sí, porque en los pueblos, evidentemente yo viví en un pueblo donde se hace lo que se puede, desde el punto de vista de la cultura y de todo, y aunque haya siempre voces discordantes que no estén de acuerdo, es importante hacer política, hacer buena política, hacer una política en la cual, eso, como he dicho, se den a los ciudadanos el apoyo suficiente y se les den las facilidades posibles para poder llegar al final, poder llegar al médico sin la menor cantidad de colas posibles, o sea que al final, que tenga el mismo derecho la hija de un político a ir al médico en la pública y se tiene el mismo tiempo que si un familiar mío le dan para febrero en la lista. O sea que al final llegamos a un punto en el que ese tipo de cosas queden totalmente en la misma línea. Que no haya Al final, desigualdad, ¿no? entonces, claro, entonces llegar a hacer política, buena política, yo creo que sí que es posible y creo que ese modelo sí que se podría seguir haciendo y llevarlo al final al resto de países. Así que creo que sí que es importante hacer la buena política. Qué bueno. ¿Y existe la buena política? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, como he dicho, eso en los pueblos se da bastante. Bueno, entonces, yo creo que sí, en los mismos barrios, muchas veces hay barrios que están totalmente autogestionados. Ahora mismo, por ejemplo, hace poco hemos visto como en Murcia estaba el caso de Huerto Olar, ese lugar donde yo decidí
hace 2 semanas, sí. Y el Huertolar de Santa Eulalia, y cómo por parte del ayuntamiento se ha cerrado ese sitio, cuando era en un barrio, un sitio, un jardincito autogestionado, autosuficiente, que hacía sus eventos culturales y todo eso. Al final ese barrio, con eso también hacía política, al fin y al cabo, porque al final era un sitio público que toda la gente podía hacer uso de él. Al final también hacía política, y también ha hecho política el ayuntamiento al quitarlo. Ha hecho mala política, pero también la ha hecho. Entonces, creo que sí que son formas distintas. Al final, el que un ayuntamiento le dé más importancia a poner ahí un solar, poner ahí un bloque de piso, que el mantener un jardín, es política. Es mala política, pero es política también. Así que cuando un ayuntamiento sí que prefiere poner esos jardines, sí que le da a la gente sus propios lugares sociales para poder reunirse, hacen centros donde pueden hacer, por ejemplo, en Cartagena hay muchos lugares, yo he oído así que también, de lugares de barrio donde se reúnen, donde recitan o hacen cosas culturales y demás. Cuando se dan ese tipo de espacios, se hace buena política. Sí que creo que sí que se puede llegar a hacer esas cosas y mejorar la vida del ciudadano un poquito al menos. Qué bien. Sé que eso ya es un poco populista, pero aún así, y que a todo el mundo nos gusta mucho escuchar, pero creo que sí que se puede llegar a ese punto de hacer las cosas bien. Claro, tío, lo de Huertolar ha sido tristísimo. Sí. Y al final la voz del pueblo, tío, que se escuche más. Sí, totalmente. De hecho, bueno, yo por ejemplo, yo nunca había recitado ahí. De hecho, el otro día lo comentaba con una amiga y dije, hostia, ya es casualidad que recito ahí a las 2 semanas lo cierran. O sea, a estos 4 años abiertos y en cuanto recito yo ahí se lo cierran a las 2 semanas. Pero aún así sé que por parte de la editorial en la que he publicado, en Borea Ediciones, sé que hay autores que han recitado bastante ahí. Sé que es un sitio que ha sido usado por grandes amigos míos para hacer eventos, y sé que nunca le decían que no a nadie que quisiera exponer su obra pictórica, cantar sus canciones. Sitios como al final Trapero, aquí en Murcia también la librería, Ítaca, a los de Murcia, por ejemplo, principalmente porque es donde más me muevo. Pero bueno, Ítaca, son al final espacios donde nunca se le ha dicho que no a nadie, y que es importante que se sigan manteniendo. ¿Y tiene mala fama decir la palabra política? Sí, lo cierto es que sí. O sea, considero que sí, pero porque al final la palabra ha sido muy enfangada, ¿no? Pues durante muchos años, por culpa también muchas veces de las redes sociales. Es que al final, muchas veces las redes sociales nos han convertido en gente que saltamos a la mínima. O sea, por ejemplo, muchas veces puedes a veces leer un tuit en el cual no va a ofender, no pretende ofenderte, pero tú te sientes ofendido, entonces tienes la necesidad imperiosa de contestarle a esa persona y cagarte en toda su familia cuando realmente... Y eso nos han convertido en las redes sociales. O sea, ese poder que tenemos de tranquilizarnos, de poder pensar, de decir, vamos, lo primero no está hablando de ti, ese tuit no se refiere a ti como persona. O en el caso del humor, que son muchos de lo hemos visto, en caso de humoristas que han ofendido con un tuit, el caso de David Suárez, por ejemplo. Y al final, que eso va conjunto con la libertad de expresión, y cómo la gente tiene la necesidad de decir, bueno, pero es que tengo necesidad no solo de contactar a esa persona, de denunciar a esa persona para que le quiten las redes sociales. O sea, hemos llegado a esos puntos en los cuales hemos enfangado al final tanto la libertad de expresión como la política, la dejamos por la suerte. Qué gusto oírte, Cristian. Qué gran voz. Cerramos bloque, política, Cristian. Y vamos a del arte. Qué bonito bloque. ¿Qué te viene a la mente cuando te digo la palabra arte, tío? Para mí lo es todo. Porque yo en la poesía, bueno, la poesía y la literatura lo suelo englobar como arte. Así que para mí lo significa todo. Es como, me gusta pensar que es como mi baile, el momento en el que bailo con la poesía, o que voy a ver un cuadro, es como mi baile mental, es el momento en el que puedo ser yo mismo, incluso cuando veo un cuadro,
o cuando estoy leyendo, o cuando estoy consumiendo eso, el arte de otras personas, o va a un recital y escucha a alguien. Para mí al final lo es todo porque es como esa mano también que te salva a veces del precipicio. Hay un caso de una autora que era, creo que se llama Catherine Maurice, si me equivoco, que ella dibujaba en la Charlie Hebdo. Y lo curioso es que cuando fue el atentado en la Charlie Hebdo, ella no fue ese día a trabajar porque por algo tan simple como que la alarma había sonado después o algo así, o que con eso que le dices 10 minutos más, 15 minutos más, y al final más tarde al trabajo, ¿no? Y ella llegó tarde y por eso también se salvó. Pero lo que le pasó a esa autora también es que cuando ocurrió, el trauma lo tuvo, porque al final, aunque tú no te hayas muerto, bueno, el hecho de que se mueran la práctica totalidad de tus compañeros es triste, es muy jodido. O gente con la que ayer te había ido a tomarte una cerveza y ahora mismo te enteras de que ha pasado eso, esa tragedia. Entonces, el trauma que ella tuvo fue tan grande que al parecer lo que le dijo en su momento, le dijeron en su momento los psiquiatras y demás, es que se indujera el síndrome de Stendhal. O sea, que tuviera una lluvia de arte. Se fuera a sitios, en plan Praga, no sé si, no lo mismo que sitio. Lo cuenta en un cómic que se llama La Levedad, muy bueno, que ella misma escribe y dibuja. Y creo que se fue, bueno, a ver mucha galería, a Florencia, a ver la galería de los Uffizi, a ver al final gran cantidad de arte que la mente se le colapsara. Pero también que llegamos a ese punto en que el arte al final te salve del precipicio, maravilloso. Y es sinceramente, a mí me encanta. Qué buena historia, no la sabía, Cristian. Qué bueno. A ti es tu terapia, es tu psicólogo. Sí, en el caso de la poesía, pues muchas veces también, como hemos hablado al inicio, hablo de cosas que sé que normalmente no puedo hablar con un amigo, que no puedo hablar a veces con mucha gente. Sé que mostrar a veces ese mundo interior, muchas veces más oscuro, también es mi forma de salida. O el pintor que en ese momento quiere tratar también de la oscuridad de su alma y lo explora así. O en el cómic, por ejemplo, evidentemente a esta autora, pues el hecho de consumir ese tipo de arte y de escribir ese cómic le salvó. Entonces, al final, es nuestra forma de salvarnos, o el cantante que le ocurre algo y tiene la necesidad de contarle una canción. O sea, al final el arte nos salva. Qué bueno, tío. ¿Tiene para ti valor el arte? Totalmente. Totalmente y cada vez más. Y de hecho, incluso cosas que parezcan muy nimias para mucha gente, por ejemplo, sé que mucha gente cuando ve el vídeo, pues va a decir, anda con los cómics detrás. Los cómics son maravillosos también como arte. Qué bueno. También, tanto los de Marvel que se ven ahí, como los de DC que se ven debajo, como los que no son, que los de arriba que no son de Marvel ni de DC, pero para mí también tienen el arte, lo que ha hecho el guionista, lo que ha hecho el dibujante. Hace poco, por ejemplo, murió uno de los dibujantes más famosos de aquí de España, que era Carlos Pacheco, que ha trabajado en Marvel, en DC, y que yo he hablado y he entrevistado a autores americanos y que lo consideraban el padre de todos ellos, artísticamente. Era un hombre de cara. Y decían que no lo conocían en persona, pero que su arte les había servido para hacer el suyo propio. Al final, incluso el que leer un cómic de Spider-Man, al final a un chiquillo de 12 años puede hacerle, oye, voy a probar. Y al final, no se sabe si en un futuro acabar en Marvel o quién sabe y encontrar su futuro ahí. Entonces, para mí el arte puede ser la salida también, al final que te abra muchas puertas, pero también, como he dicho, eso puede salvarte psicológicamente, los libros son al final también puertas al final a otros mundos también, ¿no? Como al final, como la historia interminable, ¿no? A Bastien, ¿no? Se llamaba así el chico, cómo el propio libro le abre a ese mundo, o cómo cuando uno lee de pequeño Señor del Anillo, al final le supone al final tanto en su mente, la fantasía, como también puede tener esa capacidad. Puede abrir un libro y ser un gángster, puede abrirlo y ser un rey de un país lejano, puede abrirlo y ser un borracho que está escribiendo poesía desde la barra de un bar, pero al final un libro al final tiene esa capacidad. Y el arte también, puedes ver un cuadro y sentirte en el Renacimiento y sentarte junto a los reyes de la época. Al final el arte Es mágico, es mágico.
Qué bueno. ¿Es necesario en el mundo? Totalmente. Sí que es cierto que al final le damos mucha importancia al final, pero yo creo que cada vez hay que darle mucha más. De hecho, antes también he hablado de cómo la política la hemos embarrado por el suelo y sé que el arte, y más concretamente el arte pictórico, lo estamos embarrando también en la última semana. No creo que me haga falta recordar lo que está pasando con muchos museos y con gente autodenominada activista que, desde mi humilde opinión, no hacen activismo con eso. Y al final manchan el propio arte de forma tanto explícita como implícita. Lo manchan los marcos y además también la propia palabra del arte. Entonces creo que sí que se debe dar más valor y que al final con ese tipo de acciones lo que hacen es destruirlo e ir mirándolo poco a poco. Sí, pero ¿con qué motivo hacen eso? ¿Por la fama que tiene la obra o qué? No necesariamente, sino sé que mucha gente tiene la teoría de que es por darse a conocer, porque al fin y al Ah, cabo da evidentemente más titulares en prensa, el que uno vaya a un cuadro y tire un bote de tomate, da más titulares que el que tal persona ha ido a manifestarse enfrente de una fábrica. Por supuesto que sí, pero como yo creo que el activismo también no solo trata del colectivo, también trata de de nosotros como personas, las pequeñas acciones que nosotros hacemos. También considero entonces que uno debe tomar la decisión de no perjudicar al arte, porque al fin y al cabo compensa destruir esas cosas, porque al fin y al cabo sé que es lo que mucha gente dice, sé que mucha gente dice ya, pero es que hay que tener en cuenta que nadie ha destrozado ninguna obra, solo han tirado algo a un marco, sí, un marco que luego, que por ejemplo en el caso del de Goya tenía 100 años y que luego un restaurador se va a encargar de tener que arreglarlo. Y tampoco se sabe si luego todo esto va a crear un efecto llamada, me refiero. ¿Y si un niño de 15 años llega pasado mañana con sus padres al Museo del Prado y toquetea una obra o realmente perjudica de verdad una obra? Solo porque, bueno, lo he visto en televisión. Lo he visto en televisión y sé que hay gente que lo hace. Entonces, está muy bien la idea esa de sí, pues todo vale por ayudar a la humanidad y por ayudar a dejar en un futuro un mundo mejor. Sí, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio le estamos haciendo? Entonces, yo no creo que compense. O sea, para mí, también, como el arte tiene tanta importancia, considero que no debe tocarse. Entonces, aquí también vamos a llegar a un punto en el que en el que cuando se entra a un museo, hay que enseñarle las mochilas para ver lo que hay. Hasta ese punto estamos llegando. Hasta el punto de que cualquier cosa sea peligrosa para un museo. Además, eso, no considero que el arte tenga la culpa de las cosas que estamos haciendo nosotros ahora mismo como seres humanos. Al final, son pequeñas acciones que nosotros tenemos que hacer ahora mismo. O sea, el hecho de, si tú sabes que te tienes para pintarte el pelo es contaminante o estás usando cosas contaminantes, no las uses. Es tan sencillo al final como eso. Si puedes usar el transporte público antes que transportes que sabes que va a contaminar más, no uses al final esas cosas. Al final, esas pequeñas acciones y inculcarlas también a hijos, a nietos, a primos, a gente que viene detrás de nosotros, va a ser importante también. Así que debemos de ser mejores personas y si podemos tampoco destrozar lo que ya tenemos, como en este caso el arte. ¡Grande! ¿Qué te iba a decir, Cristian? ¿Qué pasa cuando importa más la firma que la obra en sí? Que la firma, ¿sabes lo que te digo? Que la obra en sí. Bueno, sí que pasa mucho porque evidentemente hay artistas, incluso lo vemos muchas veces ahí en la literatura, gente que consideramos a veces sobrevalorada. Por ejemplo, yo hay poetas con los que no comulgo, que sé que tienen un gran nombre. Por ejemplo, por ponerse un ejemplo de uno así, Benedetti, por ejemplo. A mí Benedetti, su poesía no me transmite gran cosa. Respeto a quien le gusta, por supuesto, siempre, pero a mí nunca me transmite gran cosa. Yo sé que mucha gente lo lee solo porque es algo de él. O sea, independientemente del poema, sé que cuando leen algún libro dicen, es que es Benedetti. Y ya está. O sea, y muchas veces también nos dejamos, a todos nos pasa, me refiero. Muchas veces, a mí, por ejemplo, también me pasa con García Lorca. Yo de García Lorca, pues leo lo que me echen. Y muchas veces sí que leo algo y digo, hostia, qué bueno que es. Y otras veces
pasa sin pena ni gloria, pero como es de ese poeta, Claro. lo valoramos. Y en el arte igual, muchas veces estás viendo un cuadro y dices, a ver, no me transmites mucho, y te dicen por detrás, pues un Rembrandt, y dices, ah, bueno, entonces es que me gusta. Bueno, si es un Rembrandt, pues le veo, sí, le veo, le veo que está bonito. Entonces, claro que tiene evidentemente la firma, sobre todo cuando son artistas tan grandes, tan renombrados, que han pasado a la historia del arte y tienen al final un nombre. Yo al final, como artista también, y yo por ejemplo, también he hecho diferentes estudios en base también a eso y me gusta mucho la historia del arte y demás, yo sé perfectamente los artistas que han llegado hasta nuestros días. Y también muchas veces tengo esa idea de realmente consumimos a los buenos. O sea, muchas veces tengo esa idea un poco en mi cabeza de a los poetas que nosotros leemos también ahora. Leemos a los que solo a los que llegaron, a los que se hicieron famosos por su nombre. O cuánta gente no habrá invisibilizada y que muchas veces no leemos o no consumimos. Si ya pasa en la actualidad, me refiero, en la actualidad ya sabemos ya también quiénes llegan a la librería. Así que si pasa en la actualidad, ¿por qué no ha pasado en el pasado? Entonces, bueno, creo que esa idea tiene mucho para pensar detrás. ¿Cómo ves tú que se pueda trabajar para que se le dé conocer a la nueva generación que viene a los autores noveles? ¿Cómo se le puede lanzar, tío? Pues poco a poco, creo que se puede hacer poco a poco de la educación. Yo, por ejemplo, yo siempre comento que una de las culpables, entre comillas, de la de culpables de haberme metido en este tema de la literatura era mi profesora de literatura universal en el instituto, que se llama Nuria. Ya que no creo que vaya a ver esto, pero si me lo viera, me van a dar un saludo muy grande. Ahí en Archena. Y tanto en su asignatura de lengua y literatura como en literatura universal, sé que ella era una de las muchas maestras que hacen lo imposible porque se dé a conocer también lo que se está haciendo ahora en la poesía. Y entonces, gracias a ella, pues leía mucha gente que en ese momento tampoco conocía. Y aparte de lo que se tiene que dar en los temarios, ¿no? Aparte de lo que ya viene ya impuesto al final por parte de la educación, ¿no? De que venga Lope de Vega, de que sea un Miguel Hernández, García Lorca, sí, lo de siempre, pero que poco a poco se vaya introduciendo al final a la persona a otro tipo de poesía, a consumir otro tipo de cosas. Incluso, por ejemplo, hoy lo hablaba también yo con alguien, a mí me gusta, por ejemplo, mucho la idea de los arquetipos en la literatura. Por ejemplo, el cómo hace un tiempo, por ejemplo, a mi pueblo vino una compañía de teatro que hace una versión del Don Juan Tenorio y la hacen como si fueran gente que están arreglando ahí con unas cajas un lugar y se ponen a hacer el Don Juan Tenorio, así de aquella manera. Pero eso me gusta mucho, porque una persona puede conocer la obra original y para llegar a una persona actual es muy bueno también que lleguen a los viejos gracias a ese arquetipo actual. O sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo, hay películas actualmente, o por ejemplo, yo qué sé, si hay alguien que se haya leído la Ilíada gracias a la película de Troya, pues muy bien, o sea, me refiero, guay, genial, ese tipo de cosas me encanta. Y que al final también se conozca a los creadores actuales en base a eso. Yo, por ejemplo, si yo hago muchos poemas o historias que tienen que ver con Lovecraft, me gusta mucho que se conozca a Lovecraft y que alguien alguna vez diga, oye, pues este poema de Christian coge mucho de eso de Lovecraft. Sí. Espera un segundo. Eso está precioso. Hoy con nosotros, Cristian. Espero que estéis disfrutando de esta tralla de No, pero preguntas. me ha llamado mi abuela. ¿Qué te iba a decir? Que sí, el ambiente, Así que te que eso. relacionen. Sí, claro, pero al final eso, que poco a poco creo que hay formas de intentar que los jóvenes conozcan a la poesía actual, lo que se está haciendo ahora y que conozcan a nuevas voces. E incluso haciendo, por ejemplo, recitales. Por ejemplo, sé que en mi instituto también se ha hecho. En mi instituto, cuando yo empecé a escribir, pues me llamaban a mí las personas del instituto y me decían, oye, Cristian, pues ven aquí y recitales. Y yo lo veía muy bien, porque así tienen la idea esa del poeta que ellos leen en el temario y además ven a alguien, como era mi caso, que era un chico que había salido de ese instituto, que ha escrito también un libro, les da curiosidad al menos, me escuchan. Así que se forma una simbiosis muy bonita y que puede haber gente que en ese momento diga, pues yo también voy a hacer lo mismo. Entonces al final les sirve también.
Qué grande. ¿Y apuestas por una sociedad que se interese por el arte? Sí, totalmente. Y que al final se ayude mucho a los creadores, a los artistas, que se den las mayores ayudas posibles. Porque, por ejemplo, sé que por parte de ilustradores muchos que también tienen ese problema de económico, o sea, hay que pagarles siempre que hagan cosas. Y, por ejemplo, animo mucho, y, por ejemplo, cuando me hacen portada de mis libros, todo eso, pagar evidentemente al creador, por parte de los gobiernos y de las instituciones también, que se apoye a los pequeños artistas, a la gente que está haciendo arte con lo que pueden. Así que yo lo veo bien y que al final se potencie. Los propios ciudadanos al final vean la importancia de hacer arte, de consumirlo y de ayudar también a los que hacen arte. Ya, bueno. Y dicho esto, ¿algo más para hablar, cerrar el bloque de arte y empezamos con otro? No, bueno, eso, que la gente haga arte y consuma todo el arte que pueda. Qué bueno, Cristian. Y ahora vamos a hacer un bloque que va también muy relacionado con el arte, que es de la cultura. Y un bloque espectacular. ¿Qué te viene a la mente cuando te digo la palabra cultura? Vale. Pues junto al arte, pues ya sé que lo englobaría todo. Y también, por ejemplo, el cine también. Lo importante también que es la cultura. De hecho, creo que los poetas, por ejemplo, en el caso de la poesía, o los novelistas también y todo eso, creo que debemos de ser gente que consumamos siempre muchísima cultura de todos los tipos. Por la sencilla razón al final de que debemos de ser esponjitas que absorbamos toda nuestra cultura, Qué bueno. tanto la que nos ha precedido como la que está junto a nosotros, porque solo así podremos ser capaces de creer lo nuevo. Yo prefiero, recuerdo hace años me lo dijo a mí un hombre árabe, me decía que se decía mucho ahí en su pueblo que el poeta debe de conocer todo lo que se ha hecho antes que él, consumir todo lo que se hace y solo así podrá hacer algo nuevo. Y al fin y al cabo creo que eso, debemos de consumir toda la cultura al final que podamos y preservarla. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno el consejo. Qué bueno, tío. Sí. Que los conocimientos de la historia son reales o versiones de los hechos. Bueno, la historia sabemos que muchas veces la escriben los ganadores, la escriben incluso si nos vamos al sexo, la escriben los hombres principalmente. De ahí también que haya tantas voces de mujeres invisibilizadas a lo largo de la historia, tanto en el mundo del arte, en el mundo de la cultura, el cómo Claro. mucha gente, por ejemplo, pues ve cuadros de Caravaggio, pero no conocen, por ejemplo, a Artemisia Gentileschi, que también era de la misma época prácticamente que Caravaggio, fue una especie de alumna o vino después de Caravaggio, e hizo cuadros también muy impactantes para la época. Pero eso, que muchas veces por ser mujer, pues esa parte queda más invisibilizada. Como muchos museos han primado siempre más la obra de los hombres por encima que la de las mujeres, o le han dejado un menor espacio. En la poesía también pasa. Así que creo que al final la historia la escriben los hombres, como he dicho, los ganadores, pero poco a poco creo que se puede ir creando una nueva historia. Al final es como el título de un libro que tengo, bueno, lo tengo por ahí, de un youtuber que me encanta, que se llama Puto Mike, al que además entrevisté durante la Feria del Libro de Madrid. Y su libro se llama La historia no es la que es la que te cuentan. Así que creo que van por ahí las tiras. Qué bueno, tío. ¿Crees que la gente joven se interesa por el conocimiento de la cultura general? Mayoritariamente no. Creo que cada vez tienen que haber más jóvenes que conozcan de todo. O sea, yo veo muy bien. Yo, por ejemplo, me gusta mucho también ir de discotecas, me gusta también pues, escuchar las nuevas canciones, porque creo que no es contraproducente el escuchar ahora mismo la nueva sesión de Bizarrap con Duki que sale esta semana, o la de Bizarrap y Quevedo, y irte a una discoteca y cantar el quédate. No lo veo contraproducente con ir a museos, con consumir la cultura que se hace en una ciudad, con escuchar a grupos como aquí en Murciano, creo que se llamaban a ellos Perdón, creo que se llamaba el grupo,
o escuchar a grupitos pequeños de pueblo que hacen esas cosas, no es contraproducente para nada. O sea, que creo que poco a poco hay que ir teniendo esa generación de jóvenes que están, o sea, que saben en qué mundo están, intentan hacer lo mejor posible, como he dicho al inicio, para ser mejores ciudadanos y todo eso, y que consumen todas las ramas que pueden de la cultura, se divierten, se entretienen también, pero también consumen al final toda la cultura que pueden. De hecho, muchas veces tienen que tener también los jóvenes esa, digamos, esa, ¿cómo se dice eso? Esa figura que ellos, o sea, que le inculca a ellos cosas. Por ejemplo, antes he mencionado a Bizarrap. Uno, por ejemplo, cuando escucha muchas veces sus sesiones o su música, sabe que Bizarrap es alguien que consume mucha música de la que se hacía antes. Muchas veces tienen cosas de sus técnicas que vienen de la música electrónica de los 70 y de los 80. O mete cosas del rap propio, que se hacía en el rap de los 90 americanos, en el rap de la costa oeste y demás. Y entonces, evidentemente, que tenga esa figura de, hombre, es alguien que ha consumido todo lo que se ha hecho antes, porque solo así, y volvemos a tener lo que he dicho antes, solo así puede hacer las cosas actuales. Y que los jóvenes también tengan esa figura de, vale, yo quiero ahora mismo ser escritor, vale, pues tengo que leer. Importantísimo. Leer. Leer lo que se ha hecho antes, leer lo que se está haciendo ahora y escribo. Quiero hacer pintura, vale, voy a museos, me empapo de toda la pintura que pueda. Quiero ser cineasta, veo todo el cine que pueda. Y entonces cuando se hacen cosas. Claro, porque si no, no se puede innovar. No es tampoco innovar, es también saber, o sea, establecer un lugar como artista propio también. O sea, sí que es cierto que a veces surgen voces o surge gente de una extrema juventud, o sea, gente muy joven o gente que no consume prácticamente nada y hacen cosas, o sea, y surgen auténticas obras maestras, o sea, muchas veces hemos visto vídeos de cómo niños pequeños les ponen sus pedales de piano y te hacen algo brutal y te dicen luego los padres, pues nosotros no le hemos llevado ni siquiera a clase. O sea, bueno, prodigio hay en todas partes, ¿vale? O sea, pero en general, la gran parte de gente, que no es ni un Wolfgang Amadeus Mozart, ni en poesía, bueno, los prodigios muchas veces no surgen, no es todo el mundo, hay que consumir la cultura. O sea, así que hay que trabajar por seguir con ella. Qué bueno. ¿Se incita a la lectura? Creo que sí. Creo que no es lo suficiente porque por parte, o sea, yo por ejemplo recuerdo que yo cuando era pequeño, recuerdo que en el colegio había incluso un programa en la antigua 8 de la televisión murciana, que no era ni siquiera a las 7, a ver, las 7 era a las 8. Y recuerdo que había un programa que era para incitar a la lectura a los jóvenes, y a mí recuerdo que a mí, junto a mucha gente del colegio, nos ponían para que leyéramos un texto y al final terminaban diciendo, si te gusta, sigue leyendo. Así con la L, pensé que iba a ponerlo de luces, pero no. Pero al final, este tipo de la propia televisión se incitaba al final a lectura a los jóvenes. O sea, que considero que también se puede seguir por ese camino. O sea, que la televisión lo haga, las instituciones, no solo los profesores, porque al fin y al cabo sabemos también que la educación es un error considerar que la educación solo se tiene que dar en la aula. No, para nada. O sea, un niño tiene que ser educado también en su casa, tiene que ser educado desde la cultura. O sea, por mucho, o sea, hay casos, por ejemplo, en mi casa no se suele leer. En mi casa no he visto nunca a mi madre leyendo, ni nadie así leyendo en mi casa, mi abuela mismamente lo sabe leer. O sea, yo en mi caso sí que ha sido gracias a la educación y de porque desde pequeño he visto esos los libros como puertas al final a otros mundos. Pero sé que no todo el mundo es igual. De hecho, no se puede usar en mi caso o el de mucha otra gente como preponderante. No, no, para nada. O sea, evidentemente la cultura se tiene que dar en las propias casas y se tiene que, por parte de los gobiernos también, incitando al final a más eventos culturales, a más cosas también. Así que creo que se tiene que incitar mucho más. Qué bueno. Estoy contigo, Cristian. ¿Qué piensas que a un niño se le obliga a leer? Creo que se tiene que incitar de una forma evidentemente interactiva, donde no lo vea al final como un peligro, porque sé que muchas veces pues está la cosa de, es que a mí de pequeño me ponían el Quijote y ya me he hecho para atrás, ya no lo, al final lo leí, me quedé por la mitad, o he leído la Celestina, sí, esos casos los sabemos ya todo el mundo ya. Creo que no se tiene por tanto que obligar, creo que al final los educadores deben de ver al final sus propias formas, haciendo juegos,
trayendo incluso eso, autores, por ejemplo, eso ya te digo, en mi instituto se daba mucho, trae el autor de un libro, por ejemplo, un autor que cuenta cuentos ya saca un libro de cuentos, pues se trae ese autor si se puede. Y que así los jóvenes puedan conocer a ese autor y hacerle preguntas y ver cómo se ha hecho. O sea, no obligarle al fin, que lo vean casi como un juego, como algo interactivo, como algo que puede ser bueno para ellos. Películas, por ejemplo, también. Yo en mi caso, como he dicho, también en literatura, por ejemplo, nuestra profesora nos ponía la película de Drácula, que me encanta, es mi película favorita de terror, la Drácula de Francis Ford Coppola. Y gracias a ella, pues, me animé luego también a leer Drácula y tengo un cómic, no se ve ahí, pues tengo un cómic ahí maravilloso también de Drácula y me encanta ahora mismo la obra. Entonces, no es obligar a leer la obra, es que gracias a otras cosas, poco a poco te va dando curiosidad. Sé que no se va a poder conseguir en todo el mundo, sé que al final habrá gente que se quede solo en eso, pero creo que obligar nunca va a ser al final una buena opción. ¿Y por qué está perdiendo valor el arte dentro de la cultura que se está imponiendo en las escuelas? ¿Cómo? ¿Por qué está perdiendo valor el arte dentro de la Ah, cultura que se impone en las escuelas? pues al final, porque al final creo que hombre, yo ya no paso por la aula, así que tampoco sé cómo se está enseñando ahora mismo. Yo no sé si qué tipo de cosas se están exigiendo ahora mismo, porque sé que por parte, muchas veces los profesores también están atados a un currículo, a cosas que le vienen desde lo alto, a un BOE, a un tipo de reglas, de cosas. Yo sé que muchas veces sé que ellos quisieran hacer las cosas de otra forma y tienen que buscarse las mañas y los resquicios para poder hacerlas y los agujeritos. Pero creo que se puede hacer. Creo que se puede hacer. No, supongo que al final, es por lo que está perdiendo valor, al final es por eso, porque al final se obliga a los jóvenes a que se vean tochos infumables. O que, a mí, por ejemplo, el Quijote de eso, a mí el Quijote, por ejemplo, me encanta, la Celestina también, todo eso, pero sé que de buenas a primeras no son libros fáciles. Pero bueno, creo que poco a poco se puede inculcar a que ellos vean la literatura como algo más fácil. Qué bueno. Y dicho esto, ¿algo para cerrar este bloque de la cultura, Cristian? No, nada, como he dicho, al final que se lea y que esa educación cultural siga en las casas. O sea, no sé si esto me lo verá gente que es padre, que tiene padre, madre, que tenga hijos, que tenga nietos, que la educación no la dejen solo en la aula e intenten leer con su hijo siempre que se lo lleven a la biblioteca. Es muy importante el trabajo que hacen en Claro. las bibliotecas. De hecho, he estado esta mañana en mi pueblo y es súper importante el trabajo que hacen. Y de hecho, ahora mismo también, viniendo para acá a mi casa, que pasa también un segundín, me encanta verla llena de vídeos de la biblioteca de mi pueblo, con los niños, cómo los llevan ahí, aunque sea a jugar, a escuchar cuentacuentos, es súper importante el trabajo que hacen. El llevarlo a los jóvenes a la biblioteca, a que conozcan que son lugares que hay que cuidar y que hay que mimar. O sea, es súper importante eso. De bibliotecas, ¿eh? Qué sitio más bonitos. Sí. Abrimos bloque. El bloque del tabú y la censura. Cristian, ¿qué te viene a la mente cuando te digo censura y tabús? Pues la libertad de expresión, Ujú. principalmente, el poder que tiene la gente para al final decir lo que a uno le venga en gana. Hombre, al final uno sabemos también dónde están los límites, me refiero. Uno debe tener el poder de poder decir lo que sea, pero también debe saber las consecuencias que puede tener. Me refiero, si yo ahora mismo voy a un evento que me han invitado de discapacitados, por ejemplo, yo sé que hay cierto tipo de cosas que no puedo decir o hay cierto tipo de chistes que uno no podría hacer. Claro. Otra cosa es Twitter o es cuando uno va a un monólogo de humor negro, donde al final se tocan distintos palos, que al final sabes que el humorista no te está hablando a ti, no te está hablando a ti, no te intenta ofender. Entonces no tienes por qué echarle grito al cielo. O sea, es un error y yo un monólogo de humor negro y porque yo tengo una chepa, una joroba, y en ese momento el humorista puede hacer un chiste sobre jorobado, yo no me voy a ir a quejarme ahí, que yo tengo ese problema y me siento ofendido y he pagado mi entrada, devuélveme la entrada, cabrón, a ver, te denuncio a los abogados cristianos. Hombre, pues no. Pues no. Pero, y al final en Twitter se da eso, que al final en Twitter, o en las redes sociales en general, deberíamos de tener una mayor libertad de expresión sobre todo además cuando son temas de humor. Esto al final también lo decía Broncano en el programa ese Loco Mundo, decía,
Al drama, en cambio, le ponemos menos limitaciones, ¿no? Uno ve una película de drama de estas donde al protagonista se le han muerto los padres, los hijos, los hermanos, su casa se ha destruido por un vendaval y a eso no le... tiene cáncer y a eso no le damos... lo vemos como algo normal, pero en cuanto lo vemos todo eso desde el punto de vista de la óptica del humor, ya tenemos que disparar al humorista, como decía el libro de Darío Danti. Nada más lejos de la realidad, no tendría que ser así. El arte que abarca mucho Sí. y también rompe esquemas. Sí, al fin y al cabo eso. O sea, eso supongo también Fernando también lo sabe mucho, nuestro buen amigo Fernando. Al final, desde su punto de vista y que al final que es importante también el humor y es importante también que no se nos pongan al final trabas ni al arte ni a la libertad de expresión. Qué bueno. Y dicho esto, ¿cuáles son los temas tabú para ti, Cristian? Tabú para mí, nada. ¿Vale? Yo sé que hay cosas que que me pueden revolver el estómago, me refiero. Yo puede haber pues, cine que no consuma o, por ejemplo, hay películas hay películas de terror. Hay un género que me encanta y que pueden tener momentos muy incómodos que yo me tape la vista. Por ejemplo, hay una película, por ejemplo, que se llama Martyrs, que es de Pascal Augier, cine de terror francés, donde al final a la mujer que sale en la película pues se le despelleja viva. O sea, evidentemente es una escena muy incómoda de ver, que a mí, por ejemplo, la vi una vez y dije, no la vuelvo a ver la película en mi vida, y eso para mí, pero no es un tabú tampoco para mí, me refiero a una película y ya está, es ficción, tampoco voy a llevar el grito al cielo ni nada de eso. Con el humor, como he dicho, también me pasa, yo no lo veo tampoco ni chistes sobre nazismo, ni chistes sobre lo que sea, ni feminismo, ni cosas así. No hay nada que yo creo que dentro del humor hay que permitirlo, en principio, todo. Creo yo. O sea, al final considero que además que eso, que se puede hacer humor de todo. Otra cosa es que hagan que el chiste vaya hacia ti o que te intente a ti ofender, que el chiste vaya a por ti. Que eso ya no sería humor, evidentemente eso ya sería un insulto, ya sería el vilipendio o el escarnio y todo ese tipo de cosas. Pero en sí lo que no va a atacarte no tiene tampoco por qué te perjudicar. Para mí tabú en sí prácticamente no hay. Qué bueno, el humor negro. Complejo, de realizar. También. Complejo de realizar, se puede hacer con mucho tacto, en el sentido, se puede hacer bien, se puede llegar a un punto bien. De hecho, yo, por ejemplo, en su momento cuando hablé con David Suárez, cuando lo entrevistaba, pues al final lo hablábamos, que se puede llegar hasta puntos y lo ideal sería llegar hasta ese punto en el que uno pueda hacer chiste de todo y que nadie se le ofenda, ¿no? Pero también, como he dicho antes, Broncano y en Locomundo, que decía eso de que al final se te va por cualquier cosa se te va a echar a alguien encima. O sea, si haces, por ejemplo, el famoso chiste de él decía, te van de secar del medio, alguien va a decir, pues a mí me ofende. Dice, porque mi padre iba siempre en medio de las fotos, siempre aparecía, con tres personas siempre aparecían en medio, se ha muerto mi padre y me ofende. ¿No? O sea, hasta lo blanco y los likes siempre va a ofender también a alguien. Así, y entonces, claro, no vamos a cerrar la puerta al final a eso. Entonces, es un tema complicado. Un tema complicado, pero creo que sí que se puede llegar a ese punto de hacer ese tipo de humor sin ningún problema. ¿Y por qué crees tú que existe la censura? Bueno, existe la censura porque siempre ha habido instituciones, o ha habido gente, política y todo eso, que intenta que un pueblo no pueda expresarse. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el cómic, no me hablaremos de película, el cómic de V de Vendetta, de Alan Moore y David Joy. Y al final va al final de eso, una sociedad al final que ha llegado a un punto en el que prefieren tener a la sociedad calladita y sin que hablen, sin que se expresen, y donde solo hay una única televisión, donde está la voz, ¿no? Y la voz del pueblo, o sea, la voz de ese gobernante. Y al final, claro, recuerdo que en la película también está bien adaptada esa parte, en la que el humorista, que lo interpretaba, no sé, Stephen Fry, el actor británico Stephen Fry en la película,
hace un chiste, además, donde involucra, hace humor del propio dirigente de ese gobierno, ¿no? Que era el actor John Hart. Y entonces hay una escena ya con la música de Benny Hill, ¿no? Y entonces después, poco después, a esa persona lo matan, ¿no? Y lo capturan y lo matan. Entonces, esa idea del tabú, de esa censura, de que por parte de ese gobierno no se quiere que la gente se manifieste ni que la gente de que la gente se exprese. Al final es eso, porque hay un gobernante o hay un partido o hay una serie de dirigentes que prefieren tener a la gente callada, porque al fin y al cabo la libertad te da como el Red Bull. O sea, la libertad al final como te hace al final que hueles la imaginación, a eso me refiero, que hueles tu cabeza, que entonces por eso también quieren tener a la gente atada. ¿Vale? No quieren darle libertad. Claro, al fin y al cabo eso, porque al fin y al cabo hay aspectos de la sociedad que quieren tener invisibilizados y todo eso. Sí. Según evoluciona la sociedad, el tema tabú va perdiendo fuerza, va ganando ambas, Cristian. ¿El qué? El tema tabú, según Bueno, avanza la sí. sociedad. Va ganando ahora mismo con la proliferación de las redes sociales. Porque eso, como he dicho antes, llega un punto en que la gente se enfada por todo y opinan de todo y parece que tenemos el derecho a ofendernos de todo y no, al fin y al cabo somos hormiguitas al final en toda esta sociedad. Nadie es más que nadie. Entonces no tenemos tampoco ni el derecho, o sea, tenemos el derecho de decir lo que queramos y a que no haya tampoco ese, que al final y al cabo a que nadie se le invisibilice en su idea. O sea, los raperos, ¿no? Que los raperos pueden decir lo que quieran y al final llega un punto en el que eso, en el que cada uno pueda cantar contra el aspecto que quiera de la sociedad, sin entrar al final en detalle, y que por ello no acabe en la Audiencia Nacional o acabe su voz invisibilizada de algún modo. Hay que seguir trabajándolo para que la censura, el tabú, siga avanzando, es decir, y siga rebajándose, es decir, que hasta que lleguemos a unos límites en los que haya libertad, porque todavía no la hay, para mi gusto. Claro, si es que al final el problema es porque al final llega un punto en el que al final todos tenemos derecho a que no nos guste algo. Me refiero. Claro. Yo también como he dicho entre Benedetti o cuando yo, por ejemplo, escucho a veces a un cantante y digo, es que no me gusta su música. O tiene unas letras con las que yo no comulgo, con las que tratan temas que a mí no me llegan, o considero insultantes, lo que sea. Pero no por ello yo seré incapaz de si yo fuera presidente, de cerrar la cuenta de Spotify a ese cantante o de llevarlo a una audiencia nacional o llevarlo a un tipo de juzgado o si es un autor, otro ejemplo también, por ejemplo, muy conocido, el famoso libro de Fariña de Nacho Barretero. O sea, sería incapaz de coger ese libro y decir, venga, voy a prohibirlo. ¿Por qué? Además, más aún en ese caso, que estamos hablando de un libro que era periodístico y que trataba un tema con sus datos y todo eso. No era tampoco una novela, no era ficción. Entonces, más aún en esos casos, es que yo sería totalmente incapaz de ponerle tabú y censura al final de esas cosas. O sea, a uno no le gusta o no consume ese tipo de productos, vale, muy bien, genial. Tienes más productos para consumir. No te gusta el humor negro, tienes más tipos de humor. No quieres ver tal serie porque es de un tema de televisión porque sabes que es un tema que no te atrae, mira otro. Es tan simple como no seguir o no consumir a la gente que sabes que no te gusta, que para qué vas a tener que decirle a la gente, es que no me gusta, hay que censurar a esa persona. ¿Por qué? No. Claro. O sea, sería mucho mejor como sociedad si en vez muchas veces de tratar, o sea, de insultar al final a la gente por este tipo de cosas, nos calláramos la puta boca y seguimos haciendo. Se acabaría todo. Sí, la verdad es que habría menos problemas, sí. ¿Y cómo influye en las redes el tema tabú? Considero al final que bastante. Considero que. Tanto el tabú como la censura. Claro, porque al final, como de hecho hemos llegado a un punto en el que se está poniendo al final muy chungo. O sea, hemos visto ya como hay estas semanas diversos cambios en Twitter
por el nuevo presidente de la compañía, el nuevo encargado de la compañía, Elon Musk. Cambios que en muchos casos van a limitar muchas cosas. Entonces, cada vez va peor el tema. Cada vez va peor el tema, pero al final es eso. O sea, realmente aún tenemos el botón de silenciar a la persona que no querramos escuchar, de bloquear a esa persona y ya está. O sea, es que lo veo al final tan banal el prohibir las cosas de alguien. O sea, sí que es cierto que hay individuos peligrosos. O sea, hay, evidentemente, tampoco, aquí que nadie tampoco me interprete en ningún momento mis palabras pero entonces, si hay uno que me acosa en redes sociales, si yo soy mujer y hay un hombre que me acosa en redes sociales y que cada vez que pongo una foto me comenta cosas de por qué no me paso fotos desnudas o incluso me siga a mi casa o me pone insultos por redes sociales, a esa persona no se puede quitar la cuenta. Sí, pero esos son casos diferentes. Aquí no estamos hablando de motivos personales que cada uno tiene, de cosas como el acoso, el phishing, los hackers. No estamos hablando tampoco de lo que son delitos. Esos son delitos y ya está. O sea, al fin y al cabo hay que dejar a eso de lado. Pero estamos hablando al final de gente que intenta expresar su idea, lo que sea, que eso es tan sencillo al final como silenciarlo y como bloquearlos, por supuesto. O sea, no estamos hablando aquí tampoco ni de delitos ni nada de eso. ¿El tabú es una decisión de uno o impuesta por la sociedad o son ambos? Bueno, muchas veces son ideas que han ido cambiando con el paso de los años, me refiero. Uno ahora mismo puede hacer chistes sobre el franquismo, sobre el nazismo o sobre el comunismo con una relativa tranquilidad, entre comillas, me refiero en el sentido, sí que se puede ofender a alguien, pero me refiero con relativa tranquilidad dentro de un espacio público, en principio, pero en diversas épocas igual no se podía hacer, me refiero, hazte un chiste en la época de Franco sobre el franquismo, a ver lo que te pasaba. O es como también decía Broncano también ahí en Loco Mundo, un chiste ahí en la época del nazismo que tenía que involucrar a Hitler, pues hazlo, ¿no? O sea, hazlo a ver lo que te pasa. Pero ahora mismo sí que tenemos esa libertad, o sea que lo que era antes un tabú ya no lo es tanto. O sea, ese tipo de tabúes sí que cambian. Luego también están los personales, evidentemente, el que ahí no ofenda un chiste en particular, por ejemplo, gordofóbico, que tiene que ver con el peso de uno y todo eso, un chiste de gordo, porque mi peso es así, no tiene nada que ver con la sociedad. O sea, al fin y al cabo, considero que una cosa que me ofende a mí. O sea, igual tú también tienes el mismo peso que yo y a ti esos chistes te dan igual o incluso lo haces. No pasa nada. O sea, hay tabúes que sí que son los que uno se impone o esos complejos que uno tiene y que le molesta que otros vayan aireando. Qué bueno, tío. Pues cerramos el bloque tabú y censura y vamos con tus preguntas variadas, Cristian. Sí. Venga. ¿Qué no cambiarías por nada, tío? No cambiaría por nada lo que he hecho. Lo que he hecho en cuanto al arte y en cuanto a la cultura. En el sentido de, aunque yo, por ejemplo, haya cambiado el tema de mi poesía, como he dicho al inicio, sé que mi poesía ha sufrido diversos cambios, ya no escribo igual que antes, sé que todos esos pasos sirven para llegar hasta donde estoy ahora. Y sé que los pasos que doy actualmente servirán para el futuro. Entonces, por eso no cambio tampoco lo que he hecho, ni pretendo invisibilizarlo en ningún caso. No, porque constituyen lo que soy. Son piedrecitas al final que forman lo que soy. Entonces, en ningún caso eliminaría todo lo que he hecho. Para nada. Qué bueno. ¿Lo mantendrías? Sí, que al fin y al cabo eso son piedras. Al fin y al cabo, una catedral es una catedral que vemos ahora mismo, pero todas sus piezas están ahí, me refiero. Hasta la piedrecita más pequeña que esté en la base ha tenido que ver para formar esa catedral. Aunque ahora mismo no la veamos. Y ahora mismo uno entra a la catedral y dice, ¿qué bonita la catedral de Murcia? Sí, preciosa, pero hasta las piedras más bonitas que hay debajo y que nosotros no vemos están sosteniéndola. Y eso es importante. Así que creo que no hay que eliminar al final nada de lo que hemos sido. Grande. ¿Qué te gustaría que te dijera en tu funeral, Cristian? En mi funeral me gustaría que se lo pasaran bien, o sea, me refiero, que fuera divertido. Porque
O sea, que se fueran allá a una taberna, a un pub, a un bar y que la gente se emborrachara y que me recordara con felicidad. A mí, por ejemplo, yo sé que aquí en los pueblos, por ejemplo, en mi pueblo, sé que se ha hecho mucho siempre lo de los velatorios en casa, lo de ver al difunto. A mí, por ejemplo, una cosa que nunca me ha gustado. Como yo no tengo, no me gusta ver cadáveres ni esas cosas. Y no es ya, no es porque me dé cosas de esas cosas, porque, por ejemplo, veo ya, digo, cosas de terror y todo ese tipo de cosas y no me da miedo. No tiene nada que ver con el cadáver en sí o con la persona muerta, sino porque me gusta pensar en la felicidad de esa persona. Me gusta pensar, recordar a esa persona cuando ha sido feliz. Esto es como, hay un cuento de Jorge Bucay, un famoso, que se llama El Buscador, de un chico que va a un pueblo y le dicen que las lápidas han puesto los números, se extraña porque, por ejemplo, pone Daniel y pone 7 días o 2 años, no creo que ponía 2 años, no sé cuántos días, y claro, se extraña porque son niños muertos, ¿no? Le explican ahí que es porque tenían una libretita en la que van apuntando los momentos felices y lo que han durado. Y cuando se muere la persona, cuenta los momentos felices. Al fin y al cabo, eso. La gente al final recuerda los momentos en los que ha sido feliz, que tenga con esa sonrisa en la cara. Hay muchas que me fueran que se lo pasaran bien, que pusieran rock and roll, que yo qué sé, que bailaran, que vivieran, que me recordaran. Al fin Ay, y al cabo ay, también ay. escribimos para ser recordados. Y escribimos también para dejar un legado también. Así que me leyeran si quieren, que lean un poema mío, a mi salud, yo qué sé. Pero en Ole, ningún caso ahí. ni que lloraran, ni que se amargaran, ni nada de eso. Queda dicho. Sí, 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 totalmente. ¿Tú crees que hay algo después de la muerte, Cristian? Quiero pensar que sí. O sea, yo soy agnóstico al final para todas esas cosas, pero quiero pensar que sí. Quiero pensar que hay esperanza al final para algo más allá. Que luego, que si no hay nada, pues, muy bien. O sea, me refiero, vale, de acuerdo, sin ningún problema. Tampoco, o sea, mi vida no se rige. De hecho, lo veo un error que uno rija su vida en base a una recompensa posterior. O sea, una frase, no sé ahora mismo de quién era, pero decía, si tu vida, si tú eres bueno porque te lo diga porque te lo dice la iglesia, es que eres un hijo de puta. O sea no, para nada. O sea, uno al final, como he dicho antes, debe ser bueno Vale. porque tiene que ser bueno en la sociedad, no por una recompensa en un cielo, ni en un infierno, lo malo, no, para nada. O sea, si no hay nada, pues no hay nada, y si luego al final me reencuentro con mis seres queridos, pues genial, y si me reencarno en una larva a la que luego pisa alguien por la calle, pues me reencarno en una larva, pues muy bien, vale, de acuerdo. Estaré Ole. a todo lo que haya. ¿Qué es para ti espíritu y alma? Eh, pues es una pregunta también compleja. En el caso del alma, es lo que le mostramos al final al mundo, porque al final tampoco somos cachos de carne que va por ahí andando por la calle y que vamos como zombies, ¿no? Y que hacemos... No, para nada. O sea, al final expresamos unas cosas y al final creo que sí que el alma es lo que nosotros somos, lo que cada uno es capaz de ofrecer al final al mundo. Hasta la persona que se levanta por las mañanas para ir a currar y poner una buena sonrisa, por ejemplo, el chofer de autobús que le pone la buena sonrisa al final a toda la gente y da los buenos días, eso se lo hace también el alma, es cosa también del alma. No somos, como he dicho, esos trozos de carne andantes que sin cerebro y todo eso, no. Al final tenemos una inteligencia emocional, tenemos un alma, fuera ya del aspecto cristiano al final de la religión y de eso que se vaya al cielo, de esas cosas, fuera de todo eso, la ponemos además en todo lo que hacemos. Uno también cuando escribe, pues pone su alma también. Uno cuando ayuda al prójimo la pone también. Así que supongo que es todo eso. ¿Es lo mismo para ti espíritu y alma? Sí, en gran parte sí. Hombre, al fin y al cabo, a mí me gustan mucho esas cosas esas paranormales, ¿no? Eso de, hay un espíritu. Pues, a mí me hace creer que todas esas cosas. Yo veo también mucho Cuarto Milenio y todas esas cosas y escuchar el programa que hacía antes Iker Jiménez de Milenio 3, a mí eso me encanta. Entonces, sí, se podría decir que sí, porque si el alma es lo que se queda, lo que se va al final de la persona, eso se queda ahí el cuerpo, y luego se queda ahí el espíritu, pues bueno, supongo que es lo mismo. O sea, diría que sí, diría ahora mismo que sí, que espíritu y alma podemos considerarlo lo mismo, sí. Si pudieras mandarle un mensaje al mundo, ¿qué te gustaría decirle? Brevemente, Cristian. A la idea que he dicho inicialmente, que sean las mejores personas que puedan, que hagan arte, que hagan cultura y que trabajen por ser mejores cada día. Y como he dicho antes, por dejar el mundo
a los que vienen detrás, tal y como realmente queremos que se quede. Genial, genial, Cristian. Si tuvieras suficiente dinero y tiempo para no tener ya que trabajar, ¿en qué te gustaría emplear el tiempo, el dinero, Cristian? Pues evidentemente parte sí que sería pues para tener una biblioteca más grande, ¿no? O sea, para tener una estantería Ay, más grande y ay, para tener los libros qué también bueno. que uno al final también quisiera, evidentemente, porque uno también, al final, en estas ideas también siempre hay que ser un poquitín egocéntrico también y hay que también que hacer algo por lo propio. O sea, al final, pero también sí que ayudaría en lo que pudiera económicamente. Qué Sí bien. que en las asociaciones que pudiera pondría mi dinero en las causas sociales también que al final que pudiera, porque al final uno también, por mucho que uno al final hable de todas esas cosas en la poesía, es clave también que algún día podamos llegar a ese punto en que, como he dicho al inicio también, en que podamos ayudar de forma real. O sea, nadie come con un poema. Pero yo puedo ver a un mendigo y decirle, te he escrito un poema, amigo mendigo, pero el mendigo no va, esa noche no va a cambiar la vida con mi poema. Puedes decirme muy bonito, pero esa noche vas a seguir durmiendo en un parque. Entonces, claro que ojalá llegar a ese punto en el que al final en el que ayudar a los que ayudan, también a esas asociaciones que ayudan a gente, y al final, aunque uno también se permita algún caprichillo para uno propio, que pueda ayudar dentro de lo que sea posible, claro. Hacer algún viaje Sí, también, eso siempre es bueno también. Viajar, hombre, claro, claro. yo Invertiría por ejemplo, mucho por en España he viajado cultura. bastante, pero por fuera de España aún. O sea que también Hay viajar, que viajar, hay que viajar. importante también, sí. Si pudieras viajar, ahora hablando de viajes atrás, ¿a qué época viajarías, Cristian? Buah, pues viajaría a la época por ejemplo, la época victoriana me gusta mucho, esa época ahí a la Inglaterra de esa época esa del Jack el Destripador, esas cosas ahí me parece fascinante también. También me gusta mucho esta época del arte, el Renacimiento me encanta, el Renacimiento. He vivido, por ejemplo, en la Florencia de la época, que era un hervidero de cultura, de arte, que era raro el que no hubiera al lado tuyo que no estuviera haciendo un cuadro en ese momento o que Ya no ves, estuviera qué bueno. trabajando para tal iglesia o para tal convento, es maravilloso. O sea, llegar a esos puntos de ebullición donde el ser humano llegó a grandes cotas mentalmente de la cultura sería lo ideal. Que tener sus luces y sus sombras tampoco, uno no puede hacer tampoco proselitismo y decir, en esa época todo fue perfecto. No, hombre. Se pasaban sus penurias y sus cosas, pero creo que una buena época cultural, eso sí. ¿Y qué te gustaría ver en el futuro? Me gustaría ver más esperanza, esperanza además infundada, que la gente tenga una esperanza sabiendo ya que el cambio está cerca, o sabiendo ya que es más fácil eh, trabajar por todos nosotros. O sea, llegar a ese punto, esta es una idea muy activista también, pero al final, ver al final un punto en el que todos colaboramos porque el medio ambiente sea mucho mejor y estamos dejando un mundo mucho mejor, llegar a un punto en el que eso, en el que al final culturalmente todo vaya muy bien y el arte se siga preservando y se siga trabajando por enseñar y por inculcar arte y literatura. O sea, que llegamos a un punto al final como sociedad idílico, por supuesto, pero que se tenga esa esperanza de seguir trabajando porque todo vaya mejor. ¡Chapó! Y si viajara en el futuro, ¿qué te gustaría ver? Freddy, ese ha Eso, al sido... fin y al cabo, que se Sí, han hecho las cosas bien. Al final, que esa idea, hombre, a mí, por ejemplo, me gustan muchas cosas ahí del futuro, por ejemplo, Star Wars, me gusta mucho, Doom, por ejemplo, novelas así de ciencia ficción. Pero, hombre, no me gustaría, o sea, me daría igual el ir al futuro y ver ahí naves espaciales, ovnis, Kang y Godos, por ahí de los Simpsons, hombre, ese tipo de cosas pues me da más igual. Sí que me gustaría eso, llegar a un punto en el que, o sea, ver el futuro y decir, joder, o sea, qué orgulloso estoy de la generación, de la mía y de la que ha venido después, porque han ido dejando las cosas bien hiladas. ¿y cómo sería el futuro para ti? ¿Cómo sería tu futuro? Pues espero estar en un
puesto de trabajo, porque sé que también que los jóvenes tenemos el problema del trabajo. Este es un puesto de trabajo pues, más o menos, evidentemente, bien remunerado o en base a lo que estoy haciendo, bien remunerado. Donde pueda, hombre, si puede ser con el periodismo cultural, que es a lo que principalmente me dedico, pues mejor. Teniendo una casa, teniendo una pareja con la que poder estar y compartiendo al final mi felicidad. Eso al final sería lo idóneo. Y seguir escribiendo y seguir haciendo también arte y seguir dejando también mi legado, por supuesto. Qué bonito. Si te quedase poco tiempo, Cristian, ¿cómo emplearías ese tiempo, tío? Pues estando sobre todo con la gente a la que amo, con mi familia, con amigos, decirle a toda esa gente que la quiero, o sea, escribirle ahí por WhatsApp, a todos los amigos, a todas las familias, lo mucho que les quiero. Y prácticamente ya está, hacer algún texto así último, así como en plan elegía, en plan ahí de la puerta, ir por la puerta grande de la poesía, o dejar así algo inacabado para que alguien encontrara el libro y lo terminara y que lo publiquen y todo eso. Pero no haría tampoco, no cometería tampoco ninguna locura. Toda esa gente que dice, pues yo me tiraría por un puente y haría puenting, que nunca lo he hecho, hombre, pues ese tipo de cosas igual, no, ese tipo de cosas me dan igual. No cometería ninguna locura. Tampoco aceleraría el proceso. Sino eso, estar con la gente con la que está la gente a la que quiero. Incluso hacer algún último recital, por ejemplo, y así llegar mucho mejor también al público. Sí. Qué bueno. ¿Y qué vas a hacer mañana para acercarte un paso más a tus sueños? Mañana, en principio, seguiré escribiendo artículos, que es lo que hago normalmente, porque también sirve, ese tipo de cosas supongo que sirven de experiencia y ese tipo de cosas. Entonces, al final, seguir escribiendo artículos, seguir dando lo mejor posible con mis amigos, con mi familia, con mis vecinos, seguir siendo los mejores ciudadanos al final y seguir siendo eso, lo mejor ciudadano que puedo, la mejor persona que puedo ser. ¿Existe el destino o lo determinan las acciones, Cristian? No suelo creer en que existe un plan impuesto. De hecho, creo que eso es una idea muy de pueblo, ¿no? O sea, le ha pasado algo porque lo tenía escrito. O sea, sí o no, me refiero. O sea, yo cuando me dicen a mí eso, pues sí o no, no sé. O sea, es que esa persona tiene un accidente de coche porque es que ahí tenía que ser su muerte. ¿Por qué? O sea, y si hubiera pasado por otro sitio, no lo hubiera tenido. Es que al final tampoco nos podemos regir al final de esas cosas. O sea, eso es un error, ¿sabes? Muchas veces, es que me he enterado, muchas veces de los abuelos, ¿no? De, oye, no vaya en avión, porque es que hay noticias de gente que le pasa cosas en aviones, ya, pero si tú estás en tu casa, también te pueden pasar cosas. O sea, si también se tiene que venir un ladrón, pues te llega un ladrón, entra a tu casa, yo qué sé, o sea que el peligro realmente convivimos ya con él siempre. O sea, es una tontería regirse al final por un supuesto destino, porque tiene que pasar algo. O sea, yo creo que somos nosotros los que guiamos, los que hacemos nuestras acciones y cuando pasan, pues sencillamente pasan y ya está. Y ya para cerrar, Cristian, ¿cuál ha sido la lección más importante que te ha enseñado la vida? Todo tuyo. Sí. Pues la lección más importante que me ha enseñado a mí la vida es a amar la sociedad, a amar al final a la gente, a confiar en la gente lo máximo posible, aunque hay veces que ni la sociedad eh, te acompañe, ni hay veces que hay personas en las que se confían y muchas veces pues te clavan alguna daga. Pero creo que lo que más me ha enseñado es al final a amar porque al final cuando se da es cuando también se recibe. Así que lo más importante al final también es tener ese punto también de solidaridad y lo que más me ha enseñado la vida es a ser solidario y a dar lo mejor de mí. Hoy hemos tenido con nosotros a Cristian, un maestro, un rey, un poeta, un artista. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias a ti, Gorri. Un placer estar aquí en este espacio. Y nada, tío, decirte que sigas siendo tú y promoviendo el arte, la cultura
y escribiendo mucho para, como tú dices, dejar un legado bonito. Pues muchísimas gracias y un placer. Pues, espera un momento, tío, que cierre.